a todos, mi nombre es Sebastián y les vengo a presentar en este video cómo configurar la cuenta de correo electrónico personalizada en Outlook, en Gmail y en teléfonos celulares. Recuerden que este video solamente aplica para los correos electrónicos que posean la configuración de IMAP o POP. Bien, esto nos lo tiene que indicar nuestro proveedor, o bueno, si lo hicimos nosotros mismos, lo deberíamos chequear en el servidor. Bien. También voy a explicarlo cómo se configura en teléfonos celulares, pero podrán encontrar el paso a paso en el artículo que está en la descripción del video, o bueno, si es que están en este artículo, debajo tendrían que encontrarla. Bueno, bien, vamos a empezar a hacerlo en la aplicación de Microsoft Outlook. Aguárdenme un segundo. Perfecto, ahí va, la traigo para acá. Bueno, bien, yo estoy haciendo este video en una Mac, pero en Windows es similar, así que no se asusten si no ven el mismo sistema. Bueno, estando en la aplicación vamos a poder ver nuestras cuentas. Vamos a ir arriba o en la pestaña, si estamos en Windows, en la primera de todas, y vamos a ir a Preferencias. En Preferencias tendremos que ver algo así, ¿bien? Yo en este caso voy a seleccionar Cuentas o Accounts, en este caso está en inglés, pero Cuentas sería en español. Y aquí vamos a ver un listado con las cuentas que tenemos en nuestra aplicación. Yo tengo varias. Lo que nos va a importar es debajo, tenemos un más en el caso de sistemas operativos Mac, o tenemos añadir cuenta en Windows. Bien, cualquier duda adicional que tengan con esto, recuerden, coméntenlo en el video y vamos a estar atentos para responderles lo antes posible. También lo pueden hacer en el artículo en la página de Webwatch. Bueno, bien, vamos a ir a nueva cuenta o añadir cuenta o nueva cuenta, no sé cómo dice en la versión de Windows. Y aquí vamos a poner donde dice Setup Email, en este caso los datos de nuestra cuenta, que los tendríamos que tener. Bien, yo para este tutorial creé un mail y unos datos específicamente para esto, así que voy a hacer copy paste del mail de ejemplo. Recuerden, en el caso de ustedes tiene que ser el dominio de ustedes, bien, y bueno, como sea que le hayan puesto a la cuenta. Bien, si compraron este servicio, a la empresa que se los vendió les tiene que enviar estos datos que tengo yo anotado acá. Bien, continuar. El sistema va a buscar lo más cercano o sea, alguna configuración que ya encuentre en la base de datos. Acá no encontró nada, me tira que lo configura con este sistema de Exchange que es de Microsoft. Recuerden, nosotros no tenemos esto, tenemos IMAP o POP, que es esto que está acá. Entonces, ¿dónde vamos? Acá, Not Exchange o no tenés Exchange. O en Windows creo que hice configurar con otra cuenta o una cosa así. Pero bueno, les tiene que saltar esto. Aquí les va a decir que seleccionen el proveedor. Bien, recuerden, vamos a seleccionar IMAP o POP. Y aquí vamos a completar los datos. Contraseña lo tengo acá, por si acaso siempre vean. Yo les recomiendo copy paste siempre que puedan. Y acá a donde dice incoming server, en este caso es mail.voyage.com.ar, mail.voyage.com.ar. Generalmente siempre es mail y el dominio, ¿bien? Mail, el dominio de ustedes, .com o .com.ar si es de Argentina, o .us, lo que sea. Los puertos en este caso son los correctos. No, el de abajo no es el que tiene que ir, es este, es 465. El de outgoing o el de salida es 465 y el de incoming es 993 en IMAP, que es lo correcto. Bueno, añadir cuenta. Acá el sistema va a verificar los datos que le estamos enviando. Si son correctos, va a añadir nuestra cuenta a la lista. Así que esperemos que no me haya equivocado.
Démosle un segundo. Perfecto, excelente. Configurado. Buenísimo. Bueno, si quieren agregar otra cuenta, añadir cuenta y repiten los pasos. Bien. Importante, configuración de la cuenta. Aquí pueden cambiar el nombre de la cuenta. En este caso está mi nombre, pero en el caso de ustedes puede que lo tengan que cambiar. Bien. Entonces acá lo pueden editar como ustedes quieran. Bien. Esto no toquen nada a menos que haya algún cambio en el server. Recuerden que si hay que cambiar la contraseña del servidor, también hay que cambiarlo acá. Si no, no va a funcionar. Bueno, eso ha sido la configuración en sistema de Outlook. Bien, aquí está el mail. Ahora bien, vamos a configurar nuestra cuenta personalizada de correo electrónico en Gmail. ¿Se puede hacer esto con nuestra cuenta de Gmail? La personal. Sí se puede y de hecho es lo que recomiendo para configurar. Una vez que estemos en nuestra cuenta de Gmail, vamos a ir a la llave esta de configuración. Bien, en configuración vamos a ir a ver toda la configuración. Aquí vamos a seleccionar cuentas e importación. Bien. En cuentas e importación vamos a ir a donde dice consultar el correo de otras cuentas, agregar una cuenta de correo electrónico. Sí, vamos a agregar una cuenta de correo electrónico. Recuerden, los datos ténganlos siempre a manos y les recomiendo copy paste para evitar que se equivoquen. Fíjense que aquí nos da la configuración de POP3 solamente, por eso es importante tener ambos datos. Siguiente. Muy bien. Aquí lo mismo, nombre y apellido. Recuerden, tiene que ir en un nombre de usuario, tiene que ir tal cual el mail, ¿sí? Tal cual el mail. Si cambian esto, les va a tirar que está mal. Entonces, pónganlo tal cual. En contraseña, la contraseña que se les envía o que ustedes crean. Y aquí el primer error para cambiar. Donde dice servidor POP, fíjense que el mail es correcto. Mail punto y el dominio de ustedes de este lado. Pero el puerto no es el correcto. En este caso, como es POP, es 995 el correo. Y lo único que tienen que tildar acá es este. Para recuperar mensajes de correo electrónico, utilice siempre conexión segura SSL. Agregar cuenta. Se agregó tu cuenta de correo electrónico. Excelente. Muy bien. Siguiente. Nombre de la cuenta. Acá pongan el nombre de ustedes, o sea, el que quieren que la otra persona vea. En este caso vamos a poner el mío. Ok. Paso siguiente. Y aquí. Este es el servidor de salida, ¿bien? O sea que el que hicimos de POP era el de entrada. Este es de salida. Este dato es correcto, siempre es igual esto, a menos que se indique lo contrario. Y el puerto está mal, es 465, ¿bien? 465 en este caso. Nombre de usuario, recuerden. No, esta es la contraseña. Nombre de usuario es... mira, ya, me lo deja seleccionar acá. Nombre, @voyage. La contraseña la copié y la pegué. Y lo mismo acá, conexión segura mediante SSL, agregar cuenta. Bien, hay que confirmar que la cuenta nos pertenece, o sea que nos enviaron un mail a esta casilla. Recuerden que pueden ingresar a su cuenta por el navegador, así que al menos por esta vez vamos a tener que entrar. Como yo ya lo configuré en el sistema de Outlook, me llegó el mail acá, ¿bien? El equipo de Gmail me envió este dato y este código de confirmación, que es lo que a mí me interesa, ¿bien? O pueden apretar acá y ya está, digamos. Pero bueno, para hacer bien el tutorial, vamos a copiar este código acá. Y excelente, listo. Se cierra todo y me avisa que esta cuenta ha sido añadida. Si quiero usarla como la default, acá, convertida en predeterminada, ¿bien? De esta forma la cuenta funciona. Si la queremos agarrar y probar, bueno, podemos agarrar, ir a redactar y autoenviarnos un mail. No, es nombre.apellido@voyage.com.ar.
mail de prueba, mail de prueba. Bien, enviar. Enviar y en mi casilla, mail de prueba acaba de salir y se envió. Bien, tendría que recibirlo de este lado, mail de prueba. Bien, así que funciona correctamente. Cualquier duda que puedan llegar a surgir, recuerden que pueden preguntarla debajo de este video o bien en el artículo de la academia. Así que bueno, gracias por ver este video, no te olvides de suscribir y te comento que también en la página de Voyage encontrás un artículo acerca de las razones de por qué es recomendable tener un correo electrónico personalizado. Así que bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias.